Así es, así es. Anoche se produjeron allanamientos en el cual resultó apresado Hugo Veras de manera sorpresiva, como debe ser un allanamiento, pero con características que obviamente nos ponen a todos a pensar en el criterio que tenemos en términos de la justicia dominicana. Su abogada, Laura Acosta, denunció ayer que no se le permitió la participación de los abogados en el allanamiento, de que se le violaron sus derechos, de que no le presentaron la documentación que soporta a este allanamiento y que soporta la orden de arresto, porque luego fue conducido al Palacio de la Procuraduría General de la República. Y ciertamente que uno, viendo todo este tema y el accionar del Ministerio Público Dominicano, uno se pregunta verdaderamente en manos de quién estamos, porque si ese debe ser el accionar partiendo de una persona que pudiera tener la aquiescencia, que pudiera ser una persona que no presenta ningún tipo de peligro, que pudiera ser una persona que no pudiera sustraerse a un proceso y que pudiera estar disponible para la justicia dominicana. Este es el trato que recibe, que pudiera hacer con otras personas. Es decir, ¿dónde queda el Estado social, democrático y de derecho del cual tanto se habla en República Dominicana? Y esto es al margen de la concesión que pueda tener cada quien de la responsabilidad jurídica que exista individualmente para los involucrados en este caso. Sin antes ver cuáles son los elementos jurídicos que se están planteando en este tema, la acusación que se plantea, cuáles elementos que habría que ver, que es lo que debe hacer cualquier persona objetiva que tenga un conocimiento básico de justicia, de derecho. Usted no puede hacer una defensa sin ver los elementos, pero estamos hablando del procedimiento, del Estado social, democrático y de derecho, de cómo debe plantearse, cómo debe abordarse un ciudadano cuando está frente a la posibilidad de recibir justicia o de estar frente a la justicia. En el caso nuestro, obviamente que tenemos, no pudiéramos ser, no sé si sería la palabra objetivos, pero sí podemos llamar la atención en torno a que todo ciudadano, independientemente de su estatus, su nivel, su condición, tiene el derecho a recibir lo que por la Constitución está establecido, que es un Estado social, democrático y de derecho, y las condiciones que están establecidas. Lo primero es estar frente a un abogado a la hora de ser allanado, de ser arrestado, que ya el trauma y la desconsideración no sean más allá de lo que establece el propio procedimiento, evitar el sufrimiento a las familias, a los niños menores de edad que habían en el hogar. Y ciertamente todo lo ocurrido era innecesario, fue abusivo, exagerado y fuera de todo parámetro judicial. Reiteramos, fue arrestado anoche Hugo Veras, luego de que la tarde fuera convocado Jochi Gómez fue citado a la Procuraduría General de la República. Luego fue dejado en calidad de detenido, arrestado. Y vamos a escuchar lo que dice su abogada, Laura Acosta, quien estuvo en el lugar tratando de asistir a su defendido. Decir que más temprano ayer Hugo Veras estuvo participando en un programa de radio luego de permanecer por casi un año sin hablar en torno al tema, y habló de por qué no había hablado, de por qué no había estado en los medios de comunicación, por qué no había respondido a las cuestionantes que le hacían
los medios de comunicación y vamos a escuchar lo dicho por Laura Acosta, la abogada de Hugo Veras. De hecho, cuando se produce una situación de esta naturaleza, procede, si la persona investigada ha requerido la presencia de su abogado, que es el caso, hemos comparecido aquí porque nos lo ha solicitado su esposa y él, y solicitamos a una de las personas que asiste al Ministerio Público que subieran a pedirle al Ministerio Público que nos permitieran subir. Esta persona llamó al Ministerio Público actuante, me han dicho que es apellido García, pero parece que ese no es su apellido, no ha querido dar su nombre ni siquiera, o sea, no sabemos ni siquiera el nombre del fiscal actuante, no hemos pedido su nombre, no nos lo dan. Hemos tratado de comunicarnos, se comunica con él las personas que lo asisten aquí, primero un personal del Ministerio Público, y se negó a que subiéramos. Le explicamos que es un derecho. Vino uno de los policías actuantes y le solicitamos que subiera. Él amablemente subió. Han sido muy amables los que están aquí abajo. Doctora, ¿y bajo qué concepto, qué argumento están entonces allanando? No, deben haber hecho una investigación y entienden que procede allanar a una persona en horas nocturnas donde hay niños menores de edad. Cuando si lo hubiesen llamado, él hubiera comparecido. Nunca el Ministerio Público ha citado a Hugo Veras. Abogada, ¿han podido establecer contacto esta noche en esos minutos con Hugo? No, con su esposa, que es la que ha solicitado, la ha solicitado a través de ella que estemos ahí. ¿Quién está en la casa en este momento, la familia de Hugo? Hugo, su esposa y sus hijos menores de edad. ¿Usted considera que es necesario realizar? Totalmente, por favor. Pudieron haber hecho su allanamiento y permitirnos entrar, porque los allanamientos se hacen de sorpresa. Nadie está pidiendo que nos avisen y que nos brinden una taza de café. Lo que estamos pidiendo es lo que dice la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, que desde que una persona es sometida a una medida como esta, tiene derecho a ser asistido por su abogado. Cuando usted daña un proceso, yo lo he dicho 1000 veces, no hay necesidad de atropellar para investigar. Si usted tiene una investigación bien hecha, no hay necesidad de atropellar a nadie ni no permitirle la presencia de sus abogados. Todo lo que hagan sin la presencia de su abogado, ahora mismo ellos lo están dañando. Ellos están dañando su propia investigación. ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Sería en respuesta, abogada, a las declaraciones que sirvió Hugo más temprano en la radio? No creo que un allanamiento y una orden judicial se haya producido en tan pocas horas, aunque uno no sabe. Pero realmente Hugo esperó tranquilamente que se produjera una investigación. Desconocíamos sabíamos que el Ministerio Público estaba investigando porque se lo solicitó la Dirección de Contrataciones Públicas. Ahora bien, no sabemos ni sabíamos esta mañana, eso estaba pautado hace tiempo que él hablara en el día de hoy, y puede haber sido una retaliación o puede no serlo. Yo nunca hago el lucubro ni me hago teatro en la cabeza. Aquí hay un hecho, hay una investigación, evidentemente. Esa investigación ha dado lugar a una orden de allanamiento que debe haber sido dada por un juez legalmente, me imagino que sí, porque no la he visto. Y el Ministerio Público actuante, en violación de los derechos de Hugo Veras, se ha negado que sus abogados estén. Ese es el único hecho que yo puedo afirmar. Abogado, un hipotético caso de investigación ya más profunda, en este caso que involucra el tema de las irregularidades en el Intran, ¿tendrían ustedes elementos suficientes para desmontar cualquier tipo de acusación que pueda implicar? Pero hay que hacerlo la acusación, querido, para yo saber lo que pueda hacer. Yo, Hugo, como amiga de él, me solicitó que revisara ese caso. Y yo lo revisé y tengo los elementos suficientes para poder formar una defensa de Hugo Veras en el caso hipotético en que sea acusado, evidentemente. Fuimos escuchando ahí a Laura Acosta, quien es la abogada de Hugo Veras, quien estuvo ayer en las inmediaciones de la residencia de Hugo Veras, en momentos en que se desarrollaba el allanamiento, que estuvo por más de 3 o 4 horas. Como ella bien establece, no le permitieron el acceso a los abogados, ni aparte de los familiares. Solo estuvo su esposa con los niños menores
como bien Laura establece, esposado delante de sus niños menores, y verdaderamente que es una situación muy incómoda el accionar del Ministerio Público. Buenos días, Humberto Paniagua. Buenos días, República Dominicana. Gracias, Dari, una vez más por permitirnos participar en tu tan escuchado, como el cliché, ¿no es así que dice? Tu tan escuchado programa. Esa última broma es tratando de buscar un poco de distensión, ¿verdad? Porque sabemos que ni para ti, ni, no sé, para Jaques, pero para mí, que también me une una amistad con Hugo, es un día de mucha tristeza hoy. Sí. Y es un día de mucha tristeza porque voy a decir algo que no dije ahorita, y es que Hugo no está preparado para esto. Hugo hizo el esfuerzo por prepararse emocionalmente, porque usted evalúa varios escenarios en un proceso como este, pero Hugo no estaba preparado para esto. Pero lo ocurrido con Hugo Veras me demuestra a mí una vez más que el daño colateral es algo que usted muchas veces no hay forma de evitarlo. Porque el hecho de que ese joven, o ese caballero, porque ya no es tan joven, ¿verdad?, Jochi Gómez y su socio, no entendiesen la magnitud de lo que podían enfrentar, ni a quién podían enfrentar, los lleva a cometer una serie de errores infantiles desde el punto de vista de querer estrellarle en la cara a los poderes fáticos de este país que usted está por encima del bien y el mal. Y cuando usted hace eso, le ocurrió a Jean Alain, todos los vimos, ¿verdad?, cuando quiso pursear, y acaba de ocurrir esta vez con este caso que lamentablemente Hugo, de quien yo estoy convencido que no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido, lamentablemente se ve involucrado. Y digo lamentablemente porque Hugo Veras tiene un solo activo, y es su figura y su credibilidad como figura pública. Y eso, quiérase admitir o no, hoy está muy lacerado. Yo creo que no, después de tanta inercia, incertidumbre con ese caso de Transcorp Latam, yo creo que a Hugo ya le conviene, ¿no?, que este expediente pase a una nueva fase, donde sea en el sistema de justicia, donde se determine si existen los elementos probatorios del lugar para establecer la inocencia, la culpabilidad de los acusados. A Hugo Veras le conviene esto. No, yo no estoy de acuerdo contigo con que le convenga eso. ¿Y tú sabes por qué no, Leonardo? Y me excusas pero de eso se trata el programa. ¿Tú sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque el Ministerio Público tiene la potestad de investigar a cargo o a descargo. Y cuando no hay elementos probatorios suficientes, pues entonces usted simplemente desecha la investigación en contra de esa persona. En el caso de Hugo Veras nunca fue citado a un interrogatorio. A un interrogatorio que él pudo haber ido sin ningún problema. Es decir, contrario a lo de Jochi Gómez, que el de ayer era el cuarto interrogatorio que se le practicaba, que eso no se sabe, pero yo lo estoy diciendo porque yo manejo la información. Era el cuarto interrogatorio que se le practicaba. Y lo citaron a las 4 de la tarde como un claro indicativo de que lo iban a dejar preso. En el caso de Hugo nunca fue citado un interrogatorio. Entonces yo siempre he creído que a las personas hay que darle la oportunidad a dar su versión. Entonces, a ser escuchados. Vimos ahí su reaparición en un programa radial muy escuchado, ¿no?, en la República Dominicana. Yo creo que, mira, porque óyeme, yo siempre he planteado de que usted tiene que trazar estrategias con personas conocedoras de los diferentes ámbitos, dependiendo obviamente de la situación. Si usted está en la gestión pública, procure rodearse de los asesores necesarios que le permitan tener una gestión exitosa. Si en la opinión pública usted tiene una situación de desprestigio
de afectación a su imagen y a su honor, usted tiene que trazar las estrategias necesarias para, de cierta forma, despejar cualquier nebulosa que pudiese haber sobre su nombre. Pero si usted está siendo acusado de una situación bochornosa y de haber sido cómplice en una trama en la que se falsificaron documentaciones, se manipuló, ¿no? Y en la que ya una empresa afectada entabló un proceso, yo creo que usted debió rápidamente asumir su defensa legal. Entonces, a mí me sorprendió el hecho de que Hugo Veras, después de todas esas imputaciones a nivel mediático, la opinión pública, las redes sociales, en vez de él defenderse, lo que hizo fue no retirarse, alejarse de los medios, dejando que todas esas inventivas, todas esas calumnias, difamaciones, ¿no? Y situaciones que obviamente la oposición política lo potencializó, porque parte del ejercicio de la oposición política, ¿no? A sabiendas de todo esto y viendo todo esto, Hugo Veras no asumió la estrategia que debió asumir de defenderse. Entonces, ya después de un largo periodo alejado y de no abordar estos temas, vuelve a una entrevista y coincide con que ese mismo día es allanada a su residencia y es detenido él, y es detenido Jochi Gómez, y es detenido, es allanado Aquiles Jiménez. Entonces, que no lo agarraron porque estaba avisado. Exactamente. Pues yo voy a dar datos aquí, ¿verdad? Porque de eso se trata el programa, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Te digo más. Yo sabía desde ayer, desde antes de ayer, no desde ayer, desde antes de ayer, que esos allanamientos y esos arrestos se iban a producir. La discrepancia era la hora y el día, sí, porque la información la tenía de que iba a ser el fin de semana. Pero debo de darte razón en algo que has dicho. ¿Sabes en qué es? En que la entrevista desencadenó el aceleramiento, sí, de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque saliendo de la entrevista se armaron los equipos. Porque obviamente se entendió que había orquestada una campaña, ¿verdad?, mediática, y no quisieron dar espacio a eso. No, y que oye, hay que recordar que el gobierno está en medio de procesos complejos. Pero ¿cómo el gobierno? Bueno, el gobierno dominicano. ¿Pero cómo el gobierno? El gobierno no suicida. Ningún estado, ningún gobierno suicida. ¿Pero cómo el gobierno? Entonces un gobierno que está... El gobierno tiene que ver con la justicia. Pero la justicia forma parte... El Ministerio Público forma parte del gobierno central. No, pero el gobierno... Entonces, la justicia es independiente. Pero mire, yo creo... Con esto no quiero decir que el gobierno tomó la decisión de perseguir a un gobierno. No, jamás. Pero el caso de Jochi Gómez, que ha desafiado al Estado dominicano, el Estado tiene que repeler esos ataques, porque hablamos de un joven travieso, anunciando situaciones ahí por las redes sociales, desafiando al Estado. Desafío abierto y directo. Entonces, yo quería agregar el elemento, señores, ¿no?, de que yo creo que el gobierno con esto está demostrando que no hay vaca sagrada. Decían que Fulcar no se iba del gobierno a pesar de las acusaciones que había contra él. Fulcar fue sacado del gobierno. Que Faña tampoco se iba del gobierno. Faña fue sacado del gobierno. Que Macarrulla, que era un empresario todopoderoso y estaba siendo protegido por el Palacio Nacional del presidente de la República, Macarrulla fue destituido. Hugo Veras, la situación también en el Intran. Y René Cabrera. Entonces yo creo que no, como un elemento positivo dentro de todo esto, yo creo que hay que reconocer que en el gobierno del presidente Luis Abinader se está demostrando que no hay vaca sagrada y que todo aquel que sea acusado por la opinión pública o por algún particular de la comisión de un acto bochornoso, irregular, va a ser investigado y procesado. ¿Qué acusa? Tiene peso la opinión pública. Andale, tiene peso. Aquí en Estados Unidos, Europa. Yo te voy a decir, hay días difíciles, sí, y hoy es un día difícil para mí. Difícil. No, para mí también. Para mí, porque yo soy de los que, como decía Winston Churchill, no, pero mis amigos son mis amigos con razón o sin ella. Claro, y yo soy solidario con mis amigos. Tener con este hombre aquí, con esta perolata. Un día como hoy. Que uno lo que esté triste. Es sinónimo de un botellazo. Yo lo miré con intenciones de darle. Hoy es un gran día para el fiscal que ejecutó. Hoy es un gran día para Hugo Veras. Ya. Vamos a salir de él. Óyeme.
El sistema de justicia, yo estoy seguro, yo veo altamente improbable que sea condenado en el sistema de justicia. No, tú sabes qué es lo que me preocupa. Pero ya él va a resolver ese tema. ¿Tú sabes qué es lo que me preocupa a mí? ¿Tú sabes qué es lo que me preocupa a mí con Hugo? Porque Leonardo, mira, dicen que tolerancia es ponerse en el lugar del otro y pensar cómo actuaría yo si fuera el afectado. Esa es la mejor definición que yo doy de tolerancia. El problema es que no eres tú, ni soy yo, ni lo quiera Dios, que seamos nosotros. Tú y yo. Es un mensaje también. No, claro. Tú y yo, aunque estamos en medios de comunicación, tenemos otros medios de ganarnos la vida. Es decir, yo estoy en los medios de comunicación de forma circunstancial. Sí. Hugo Veras no, Hugo Veras es Hugo Veras. Hugo Veras sin Hugo Veras es un producto. Hugo Veras es un producto. Hugo Veras sin Hugo Veras no es Hugo Veras. Y Hugo Veras, el ser humano, no está preparado ni listo para enfrentar una situación en que Hugo Veras, el producto, sea destruido como está siendo destruido. Me refiero al producto. El ser humano no está preparado para eso. Y yo hoy lo que me preocupa a mí hoy en este momento es que él no se preparó emocionalmente. Primero porque no sintió la necesidad. Te repito, porque a Hochi, a pesar de que lo habían entrevistado 4 veces y todo lo demás, Hugo no había sido llamado. Hugo no tuvo como el tiempo como para empezar a hacer el proceso de transición. No sé si me entienden, Dani. Perfectamente te entiendo. No tuvo tiempo. No lo vio llegar. No lo vio llegar. Entonces, el episodio final de ser esposado frente a su esposa y frente a sus hijos, eso no lo va él a superar nunca. Hugo Veras, señores, miren, como sociedad, y esto es un llamado de atención que hago. Prestemos la atención a Hugo Veras. Prestemos la atención, me refiero al ser humano. Esto puede desencadenar en una tragedia. Esto puede desencadenar en una tragedia. Miren, y me excusan lo que estoy diciendo, Dari, porque es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad a la que estamos expuestos. No, y una realidad que se pone también cualquier padre. Es decir, tú ver tu hijo en una situación como la que se genera anoche, de que su hijo entró en una situación de shock por ver las armas largas, de decir que no me maten a mi padre. Es decir, también eso genera también una situación emocional adicional para un padre. Decir que también hay que unir todos esos elementos que pueden traer situaciones verdaderamente como tú planteas. Es decir, que agravar una situación judicial y agregarle elementos emocionales que pueden ser irreversibles, yo creo que también hay que sopesarlo. Y situaciones como esta son también indicadores de que de que, señores, la política... No, hay que mirarse en ese espejo. Mirarse en ese espejo. Mira, me llamó la atención, ¿no? Vi el semblante de Hugo en la entrevista, que luce físicamente muy afectado. Se veía muy afectado y que ha perdido libras. Es que si yo tenía la información, él la tenía también. No. Pero antes de esa información, yo vi un periodo prolongado de sufrimiento, de martirio, a partir del proceso, primero, de que él puso una especie de suspensión ahí, y luego el presidente lo destituyó finalmente. Pero se ve que hubo un largo periodo ahí de sufrimiento, de martirio, de incertidumbre. ¿Desde qué es lo que va a pasar con esto? ¿Voy a caer preso? ¿Me van a perseguir? ¿Van a instrumentalizar el expediente? O sea, yo creo que después de ese periodo de sufrimiento que yo veo ahí en ese semblante de Hugo Veras, en esa entrevista, creo que esto pudiese representar ya ese pequeño, ese vaso de agua fresca que pudiese ya conducirlo, ya por lo menos a despejar cualquier tipo de situación y el demostrar en el tribunal su inocencia. Sí, pero la primera etapa es la etapa difícil. Ahora viene la imposición de medidas. Es la etapa difícil porque
El juicio de fondo No. Él tiene. Mañana hay que presentarlo ante un juez. Mañana presentarlo. Y ojalá eso sea rápido. No, eso se va a tomar. Eso es la semana que viene. Sí, pues acuérdate que hay un proceso de ablandamiento. Sí. Eso ¿Suena feo? Sí. Eso es. Suena feo, pero tú sabes, en esa carcelita ahí de Ciudad Nueva hay un proceso de ablandamiento. Eso es darle. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos a presentar mañana con por favor.